contemporáneos o el gobierno de los hombres por los hombres mismos nos tiene que llevar hacia una cultura a donde somos capaces de negociar, a donde somos capaces de conciliar este tipo de relaciones. Pero bueno, vamos al asunto de cuáles son algunos de los ingredientes que me parece que son básicos para ver en dónde andan las diferencias o algunas de las diferencias o cambios, transformaciones en el régimen político mexicano. En principio, a mí me parece que sí podemos hablar de un nuevo equilibrio de poderes. Vamos hacia un nuevo equilibrio de poderes. El presidencialismo tradicional se ha venido acotando, el presidencialismo en beneficio de grupos de interés, en beneficio de la sociedad, en beneficio de los gobiernos subnacionales, que tiene como contrapartida el despertar, el desarrollo mismo, cada vez un mayor protagonismo de la sociedad, entre otros elementos. Tenemos la ciudadanización de los procesos político-electorales, no hay la menor duda, ya no es el Ejecutivo el encargado de organizar, calificar, etcétera, conjuntamente con el Legislativo, las elecciones, tenemos organismos autónomos. La transición del antiguo departamento al gobierno del Distrito Federal es un elemento importante porque departamento hace alusión incluso a una organización de un Estado unitario, no de un Estado federal. El ejemplo es el gobierno departamental francés, que es un Estado unitario, aunque ya se dicen ellos, después de la enmienda constitucional que fue aprobada, somos un Estado unitario descentralizado, y esto creo que lo cumplen en buena medida. Tenemos el caso de gobiernos divididos. La ciudad capital, el Poder Federal expresan claramente el concepto de gobiernos divididos, pero tenemos que aprender de que gobiernos divididos, bueno, también son gobiernos compartidos, y son gobiernos que tienen que cooperar para realmente fortalecer al propio Estado y a la sociedad en sí misma. Tenemos una autonomización, desde mi apreciación, de los gobiernos subnacionales. Hay una autonomización, quiero decir, de gobiernos de las entidades federativas y también de los municipios, particularmente a partir de que se les reconoce de que son gobierno hasta 1999, de acuerdo a la iniciativa que en su momento hizo la fracción parlamentaria de Acción Nacional, pero que fue recibida y consensada por el conjunto de las fracciones, y después dijeron que se quedaron cortos porque no se le dieron mayores atribuciones o potestades fiscales, incluso al propio municipio. Bueno, la alternancia política está del tamaño muy clara en los tres órdenes de gobierno, a nivel municipal, estatal, federal, la conformación plural de las legislaturas locales, del Congreso, etcétera. Todos son elementos fundamentales que a mí me parece que nos dan base para ver cuáles son actualmente estas nuevas relaciones de legislativo-ejecutivo. Pero ¿cuáles son las tareas que me parece que son fundamentales? Las voy a puntualizar de manera muy rápida y nos vamos después a la parte de preguntas y respuestas. La profesionalización de la política y de la administración. Me parece que una vez más está ganando la partida por parte de la profesionalización el Ejecutivo. Se están atendiendo en mayor medida la profesionalización de los cuadros al servicio del Ejecutivo que los cuadros al servicio del Poder Legislativo, y esto tanto a nivel federal como a nivel de las entidades federativas. Entonces, como decimos, o se pone las pilas el Congreso en su integridad, Senado lo está haciendo, se pone las pilas el Legislativo, la Cámara de Diputados, para profesionalizar fuertemente a sus cuadros de apoyo, incluso profesionalizar la política, y así como en uno de los subsistemas de ingreso de los cuadros para el Poder Legislativo se dice, requerimos perfiles de tal y tal, de acuerdo a un catálogo de puestos, en la política los partidos políticos debieran de tener más cuidado de cómo reclutan a sus propios cuadros políticos, a sus representantes, y que realmente dispongan de los perfiles más adecuados, porque cuando empieza uno a analizar determinado tipo de perfiles, pues sí los encontramos altamente experimentados, pero también encontramos cada cuadro que excuso decirles. Creo que ahí tenemos que ser muy críticos y autocríticos. Indudablemente la modernización de los partidos políticos es fundamental, y es fundamental porque finalmente partidos políticos, legislativo
Ejecutivo nos van a ir permitiendo una mayor negociación, en tanto vamos incrementando esa cultura política que es relativamente reciente, de nuevas relaciones entre el Legislativo y el Ejecutivo. Me parece que debemos dar, evidentemente, lo que ya se ha discutido y que tenemos que seguir discutiendo, la necesaria reelección de legisladores, pero a donde también, y aquí confieso mi ignorancia, debemos debatir también qué elementos son fundamentales en términos de revocación, porque así como se habla cuando hablamos de la reelección de presidentes municipales o de ampliación de periodos, bueno, también se incorpora el elemento de la revocación del mandato. Tenemos que ser muy cuidadosos en términos, como también se hace a nivel del Ejecutivo, de la evaluación del desempeño. Se hace evaluación del desempeño en el Poder Judicial, tenemos que hacer una evaluación del desempeño, desarrollar metodologías de evaluación del desempeño en el ámbito del Poder Legislativo, necesariamente, no hay salida. Y desde luego destaco algo fundamental, el papel de la investigación. Necesitamos impulsar institutos, centros de investigación para que profundicen el análisis, tanto en las legislaturas locales como en el ámbito federal, para que en un análisis comparativo, por ejemplo, cito una línea de investigación, hay más, el tiempo no permite profundizar más allá, pero en líneas de investigación a mí me parece que el método comparado, el análisis comparado o el benchmarking, que también hacemos referencia, nos podría permitir qué ingredientes del modelo parlamentario son susceptibles, necesarios de incorporar al modelo mexicano, pero sin descuidar la historia, la memoria histórica y nuestra propia trayectoria. Pero todo eso lo tenemos que sustentar a través de investigaciones verdaderamente sólidas, profundas. Y en el elemento de la ciudadanía, y con esto termino, la ciudadanía, el proceso de construcción de ciudadanía en el caso mexicano es un proceso dilatado. Estamos dando algunos pasos, pero me parece que todavía es una labor que tenemos que hacer conjunta, legislativo, con todas sus instituciones, sus dependencias y entidades educativas, el espectro de instituciones de educación superior, redes, etcétera, etcétera, el legislativo, la Cámara de Diputados, para elevar el nivel de ciudadanía de la sociedad mexicana, porque de eso va a permitir mucho y en eso va a depender la fortaleza de nuestra Cámara de Diputados, de nuestra Cámara de Senadores. Yo pongo a la consideración de ustedes este tipo de planteamientos y bueno, pues vamos a la segunda parte. Les agradezco su atención. Muchas gracias, Roberto Moreno. La magnífica adición de temas académicos sobre esta reflexión política. Dos palabras antes de iniciar las preguntas. Recordemos que estamos en vísperas de un cambio sexenal, que es presidencial, de Congreso, es decir, diputados, senadores y de muchos otros cargos, y por eso lo que hoy estamos diciendo es oportuno y pertinente. Las fechas que aquí se han mencionado como antecedentes inmediatos son fechas clave que tienen que ver con la relación ejecutivo y legislativo, con todo lo demás también, pero en ese punto que hoy hemos elegido son fechas totalmente relevantes. Por ejemplo, el 64, una inicial diputación de partidos, el 77, donde entran las oposiciones reales o de mayor peso específico, y no por voluntad de Reyes Heroles, redactor y también creador de la modalidad, pero no palanca central, porque la palanca central fue una lucha que existía ya en la izquierda y también en cierta derecha que no estaba reconocida, en el caso del PDM, ¿no? Y las campañas presidenciales muy difíciles, pero meritorísimas, ¿no? De Danzós Palomino en 1964 y de Valentín Campa en 1976, antecedentes indiscutibles y que deben ser mencionados. Y luego viene, desde luego, el 88. El 88 marca nuevas relaciones entre el Ejecutivo y el Legislativo, que no de inmediato se prefigura, mejor dicho, se cristalizan, pero sí se prefiguran, porque es un Congreso que al calificar la elección presidencial de Salinas se descalifica. Y entonces viene ya el cambio tan importante en la relación del Ejecutivo y Legislativo, que será la creación
del órgano autónomo para calificar las elecciones. Y entonces tenemos un 97 en donde el partido dominante de Estado, como se le llamó, entonces pierde la mayoría frente a la suma de oposiciones, y esto implica también una nueva relación. Y viene algo muy importante, la alternancia, que ya la había en estados federativos, pero que al hacerse en el Distrito Federal, dilucida dos discusiones que en la academia estaban, dijéramos que adormecidas o enturbiadas, y que ahí se ve clarísimamente cuál es la posibilidad de avance. Hay compatibilidad entre el funcionamiento de un poder ejecutivo, de un gobierno propio en el Distrito Federal y un gobierno federal, pero además de distinto signo político. No ha pasado nada, ninguna de las catástrofes previstas ocurrió, y esto implica también una nueva relación, desde luego, entre el Ejecutivo y el Legislativo. Y luego tenemos el 2000, que es una alternancia muy estimulante para la vida política del país, porque allí, manteniéndose también una mayoría de oposiciones de distinto signo a la posición del presidente, bueno, entonces ahora corroboramos que hace falta capacidad política y hace falta romper los diques institucionales, constitucionales o de otro carácter, que impiden ese tránsito fluido a mejores relaciones, y ahí está implícita esa necesidad de nueva relación ejecutivo-legislativo. Y entonces llegamos a algo que aquí se dijo muy bien dicho, se puede formular de distintas maneras. Nueva constitución, la constitución está vencida en mucho de lo que tiene. ¿Qué hacemos entonces? Nueva constitución, o aquello que da una idea de fluidez, nueva constitucionalidad. Es decir, no un congreso constituyente, quizá no de inmediato, pero sí un curso de reformas que tengan una característica muy importante, y que aquí se señaló también, Rodríguez Prats lo hizo, en el sentido de que necesitamos una constitución, no constitución de los vencedores. Quizá vayamos a construir la primera constitución de consenso. Eso sería importantísimo, ¿no? Sin demeritar, desde luego, la del 17. La del 17 yo la tengo en una altísima estima, porque es la constitución que, si se le llamó programática, debe ser para enaltecerla y no para demeritarla, ¿no? Porque constituyó también banderas de luchas, algunas de las cuales todavía forman parte de este diario. Pero sí es muy importante que en esta época busquemos una distinta ruta para esa nueva constitucionalidad, y en su caso, constitución. Y esto implica muchísimas cosas en las relaciones. Por ejemplo, esta propuesta radical de regresar a la unicameralidad es interesantísima, desde luego, es interesantísima, y desde luego que no puede señalársele sino como un reconocimiento de que el mejor trazo institucional debe superar los intereses inmediatos, ¿no? En este caso de los legisladores, dijéramos, que quienes tienen que cursar. No estoy abogando directamente por